Pero lo que me llama la atención es cómo los pacientes se aguantan el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento durante periodos largos. El dolor no solamente es sensitivo. El dolor tiene un aspecto psicológico y tiene también un aspecto emocional. Entonces hay muchas soluciones actualmente que nos pueden ayudar para tratar ese tipo de dolores que aparentemente parecen intratables, ¿verdad? Casi nadie viene porque le duele algo. Casi vienen ya después de que han sido de muchos años o mucho tiempo. El hecho de que permitas que persista el dolor te va a generar alteraciones, inclusive por el resto de la vida. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de NRT Podcast. Estoy muy contenta de darle la bienvenida el día de hoy, puesto que tenemos un tema bastante interesante, dolores sin horarios, cuando vivir con dolor no debería de ser normal. Una plática muy importante sobre un tema sumamente cotidiano que estamos seguros será de su interés. Y claro, queremos agradecer de forma sumamente especial a nuestros amigos de Hospital Saint Marín Monclova, que hacen posible que este tipo de temas lleguen a ustedes y desde luego podamos crear un espacio donde se hable de la salud de una manera más humana y cercana, por supuesto, resolver sus dudas. Desde luego también enfatizar en que muchas veces cuando hablamos del dolor escuchamos frases muy típicas como es el dolor por la edad, es un dolor que se puede curar con pastillas o tal vez me lo aguanto, y esto por supuesto que no debería de ser así. Para hablar de este tema, el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompañan dos doctores sumamente importantes de la ciudad de Monclova y que claro le damos la cordial bienvenida al doctor Eduardo Núñez y al doctor Luis García. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer que estén en este espacio. Muchas gracias a NRT que nos permite este espacio de difusión de la salud. Claro, doctor Luis, Sí, ¿cómo estamos está? muy agradecidos por estar aquí y pues es una buena oportunidad para que la gente conozca un poquito de esta especialidad y de la atención que se le puede dar. Claro, ambos doctores son anestesiólogos y subespecialistas en algología, que es la especialidad dedicada al diagnóstico y tratamiento del dolor, perdón. Bienvenidos a este espacio y que claro que damos la apertura a esta plática sumamente importante. Doctor, cuéntenos un poco de usted. ¿Cómo fue que decidió entrar al mundo de la medicina principalmente? Bueno, pues como desde muy joven, ¿verdad? El interés por el conocimiento acerca de la anatomía y de la funcionamiento del cuerpo humano me llevó a estudiar medicina, ¿verdad? Con el fin de poder ofrecer pues, a nuestros pacientes un alivio en su sufrimiento y poder ayudarlos para recuperar su estilo de vida en términos generales. Claro, doctor, ¿en qué momento decidió enfocarse precisamente en el manejo del dolor? Que lo comentábamos ahorita, quizás no es un tema como tal que haga mucha referencia o mucho interés por parte de otros médicos. En este caso, usted se dedica ampliamente. ¿Cómo nace el interés rotundo en este tema? Bien, después de estudiar medicina por 6 años, inicié mi especialidad en anestesiología. Una vez a punto de concluir, decidí, una vez viendo el vacío que existe en el tratamiento de diferentes pacientes de diferentes especialidades, en el tratamiento del vacíos dentro del tratamiento del dolor y ante la incipiente especialidad de hace 25 años, 20, 25 años, me llamó la atención con el fin de poder aliviar el sufrimiento de los pacientes y poderles ayudar a recuperar su estilo de vida. Claro, doctor. Recuérdeme, ¿cuántos años tiene dentro del mundo de la medicina? Tengo 30 años. 30 años en este mundo y me encantaría para las personas que nos están escuchando, viendo en estos momentos, platicar qué es exactamente un algólogo, porque no conocemos, bueno, desde la ignorancia mucho acerca de este tema, esta especialidad. Claro, un algólogo es de las raíces griegas, algos, que es dolor, y logía tratado del dolor.
El algólogo es entonces el médico especializado en el diagnóstico y tratamiento del dolor. Para ser algólogo necesitas primero ser médico, estudiar 6 o 7 años de acuerdo a cada universidad, estudiar 3 o 4 años de anestesiología, de acuerdo también al hospital en el que se realice, y se tiene que realizar 1 o 2 años de subespecialidad en el área de algología. De ahí también se divide, por ejemplo, hay algólogos clínicos, que es decir, solamente con medios farmacológicos, y algólogos intervencionistas, en donde se emplea diferentes técnicas no farmacológicas para el tratamiento del dolor. Comentábamos ahorita justamente que son los únicos 2 doctores con esta especialidad en nuestra ciudad de Monclova. Así es, sí, yo, bueno, al igual que el doctor Núñez, desde niño, bueno, yo tuve como referencia a un tío que es médico y varias familias en el ámbito médico también, enfermeros, químicos, y pues desde ahí me nació estudiar medicina. A los 18 años que terminé la preparatoria aquí en la ciudad de Monclova, emigré a la ciudad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en el 2011 que terminé mi carrera de médico general, inicié mi carrera de anestesiólogo, mi especialidad, y unos años posteriores hice mi subespecialidad en el Hospital Universitario de Monterrey. Es bonito, ¿no? Cuando dentro de la familia existen personas familiares con las mismas especialidades y que se convierten en un ejemplo, ¿no? Para nosotros mismos creo que es algo que se admira y que, claro, reconocemos en este espacio dentro de sus especialidades. Una pregunta, ¿en qué se diferencia un algólogo de un traumatólogo, un neurólogo o un médico general? Que creo esta pregunta también sería bastante importante para el público que nos acompaña. Bien, el médico general tienes un médico definitivamente con gran importancia dentro de nuestro medio. Es el médico de primer contacto. Es el médico que detecta, diagnostica algún tipo de dolor. Pero en términos generales viene siendo la raíz de todo lo que es el tratamiento de la medicina. El traumatólogo ya es el médico especialista en atender los huesos, las articulaciones, ¿verdad? Todo lo que conlleva fracturas, esguinces, ¿verdad? Y el neurólogo es el que se encarga de la cuestión de alteraciones y enfermedades del cerebro, de la médula espinal y de los nervios. Todos, definitivamente, el algólogo pues ve un poco de prácticamente de todos, porque todas las especialidades, en la mayoría de las especialidades, el principal problema por el que acuden a la consulta es por el síntoma dolor. Cuando el dolor, a pesar de los esfuerzos de los diferentes especialistas, no tienen una resolución o no hay mejoría, debemos acudir al algólogo. Entonces, la función del algólogo es ver el dolor que por medios habituales no se obtienen los beneficios esperados. Claro, justamente ligando la pregunta, ¿qué tipo de pacientes ve usted todos los días, doctor? Sabemos que quizás va a ser complicado, ¿no?, recordar detalladamente cada uno de los pacientes, porque me imagino que han de ser grandes las cantidades de pacientes que ve al día, pero ¿qué tipo de pacientes pues le toca a usted atender? Todos los que cursen con dolor crónico. Ahorita en un momento más le van a decir, vamos a explicar cuál es el dolor crónico, cuándo es un dolor agudo. Las principales patologías y enfermedades que nosotros atendemos son dolor de espalda, de cuello, de espalda baja, herpes zóster, neuralgias, es decir, dolores por afectación a un nervio en específico, la más frecuente el trigémino, ¿verdad? O alguna neuralgia, pues, por ejemplo, las neuralgias por diabetes, Okay. neuralgia, que la ciática es una neuralgia. Vemos ese tipo de pacientes. El origen, sobre todo, es determinar el origen de cada una de estas neuralgias. ¿Qué les sorprende más de los pacientes cuando llegan por primera vez a su consultorio, doctor? Porque me imagino que han de haber casos interminables dentro de... Sí, a mí
¿Recuerda uno que lo haya marcado por completo dentro de su carrera? Sí, hay infinidad. Pero lo que me llama la atención es cómo los pacientes se aguantan el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento durante periodos largos. Esto nos conlleva a que el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo, sean un poquito más difíciles, que te condicionen, por ejemplo, la ingesta crónica de medicamentos, con lo que conlleva muchas veces automedicándose. Justo. Que conlleva a que tengan alteraciones, ¿verdad? En sus posturas, en su estilo de vida, en sus trabajos, en sus relaciones interpersonales y en sus relaciones familiares. Todas esas situaciones se alteran cuando el paciente se acostumbra a vivir con dolor crónico. Sí, es un tema, creo que incluso está bastante normalizado, los típicos remedios caseros a veces de las abuelas, el automedicarse también con una pastillita se me pasa, y esto desde luego es muy importante que lo comencemos a cambiar. Creo que este espacio es la oportunidad perfecta para concientizar, hacer un cambio y atender cada pequeño dolor que nosotros podamos encontrar en nuestro cuerpo. Doctor, ¿qué es lo que más le duele a usted ver en un paciente que vive con un dolor crónico? El sufrimiento, como ya habíamos dicho, el sufrimiento que tiene, pues, finalmente el dolor se define como sufrimiento, es parte de, y ahorita le damos lo que significa el dolor. Que la Asociación Internacional para la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, lo va a definir como una experiencia sensorial, sensitiva y emocional, desagradable, en términos de un daño a un tejido, ya sea real, es decir, que lo podamos ver, o potencial. Que no lo veamos, de repente aparece el caso de los diabéticos, que por el hecho de tener diabetes no vemos que tiene alguna herida, no tiene nada, pero el dolor ahí está permanente. Eso es lo que a mí me lleva a los mexicanos. Dicen por ahí que somos la raza de bronce, somos aguantadores. Sí, efectivamente, el dolor influye mucho nuestra raza. Nosotros somos aguantadores, a diferencia de algunas otras razas. El género, las mujeres, definitivamente, como en muchas cosas, son infinitamente superiores que los hombres, aguantan más, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me doy cuenta que es admirable por parte del ser humano, que se pueda aguantar, ¿verdad? El sufrimiento. Entonces, el dolor no solamente es sensitivo, el dolor tiene un aspecto psicológico y tiene también un aspecto emocional. Entonces, de alguna manera, para explicarlo, el hecho de cada paciente es diferente, porque las experiencias dolorosas que puede tener un tipo de paciente y otro son totalmente diferentes. Entonces, son experiencias que cada uno son individuales, ¿verdad? Es una experiencia individual. Entonces, de ahí la necesidad de que sea evaluado en forma individual por un médico especialista en el área. Claro, doctor Núñez, qué bueno que puntualice esto mismo, porque justo, doctor Luis, me gustaría que nos platicara de lo básico, ¿qué es el dolor al punto de vista del médico? Porque ahorita justamente el doctor Núñez nos platicaba, bueno, de las diferentes perspectivas desde uno como humano y mexicano, es decir, yo me aguanto y ignoro el dolor, de todas las fases incluso que puede llegar a tener. Desde el punto de vista de un médico, ¿qué es? ¿Cómo se trata? ¿Cómo lo percibe también de igual manera? Así es. Bueno, hay una definición ya establecida por la OMS y por la IASP, la que mencionó el doctor Núñez, que es la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. Esto fue en el año 78, que se juntaron varios médicos y establecieron una definición, como la mencionó el doctor Núñez. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿verdad? Asociada o no a una lesión tisular, ¿verdad? En este caso puede haber una lesión que vemos como una quemadura o un golpe
una fractura o una lesión que no vemos, ¿verdad? Sin embargo, la sensación emocional va a estar ahí, ¿verdad? Claro. Podemos describirlo en 2 grandes rasgos. El dolor es un dolor agudo, que es de menos de 3 meses de evolución, y un dolor crónico, que es mayor de 3 meses de evolución. De ahí Ok. partimos en que hay diferentes tipos de dolor. Hay dolor oncológico, dolor musculoesquelético, dolor neurítico, que es por los nervios. Ok. Entonces, dependiendo en cada paciente y cada enfermedad que tenga el paciente, ya sea diabético, hipertenso, eso nos va a agregar, nos va a personalizar el dolor de cada paciente. Ok. De ahí viene que es importante valorar cada paciente. Un dolor de una fractura para una persona no va a ser lo mismo que para otra persona, ¿verdad? Que es diabético. Claro, justamente ahorita comentaba los ejemplos del dolor agudo y el dolor crónico. Ampliamente, o perdón, abiertamente, ¿nos pudiera explicar cuál es la diferencia entre ambos dolores? Sí, como lo mencioné hace un momento, lo que define el dolor crónico y el dolor agudo es el tiempo de evolución, Ujú. ¿verdad? Si nosotros nos caemos y tenemos un dolor de tobillo y ese dolor de tobillo es tratado por un médico general, un médico traumatólogo, y ese dolor tiene un alto en 15 días, un mes, 2 meses, entonces podemos considerarlo como un dolor agudo. Sin Ok. embargo, si eso evoluciona arriba de 3 meses, entonces podemos considerarlo como un dolor crónico. Ok. Y ahí ya se podría hacer un estudio extra de lo que normalmente se hace, que son radiografías, eh, tomografías, resonancias magnéticas, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo, perdón, qué sucede en el cuerpo cuando el dolor ya se convierte en persistente? Bueno, hay bases fisiológicas del dolor, que son mediadores proinflamatorios. Hay edema, fibrosis, disminución de la movilidad, cambios en los hábitos de la persona, que esto nos ingiere en que, pues, la persona tiene un dolor crónico. La persona muchas veces se acostumbra a él. Entonces, tarda más de 3 meses normalmente en acudir al especialista. A veces cuando nos caemos, pongamos un ejemplo, el paciente va con un médico, le da su tratamiento, el 90% se resuelve sin ningún problema, ¿verdad? Otro menor porcentaje tiene que ir con el especialista, que es el traumatólogo, el neurocirujano. Entonces, una vez que pasamos el límite de los 3 meses, el paciente debe acudir a otra valoración, puede ser con el mismo traumatólogo o con nosotros, para asegurar que no haya alguna situación que lo que esté sucediendo es que no se mejora, ¿verdad? En menos de 3 meses. Comentaba ahorita un punto, que como tal el cuerpo se acostumbra al dolor y, ligo la pregunta, ¿es verdad que el dolor también se aprende en el cerebro? Sí, el cerebro tiene una plasticidad, Ujú. ¿verdad? En este caso, normalmente, cuando nosotros tenemos dolor, ¿verdad? Son señales que son enviadas al cerebro. Y si uno se termina acostumbrando a eso, haces sin saberlo cambios de hábitos en tu vida, a veces de movilidad, a veces de estilo de vida, ¿verdad? Claro. Si la persona caminaba o trotaba y se cae y inicia con un dolor crónico de más de 3 meses de tobillo, muchas veces esa persona deja de trotar o deja de hacer ejercicios que hacía antes, ¿verdad? Acostumbrándose al dolor. Claro. Y a veces pues nos falta el acudir al médico especialista, ¿verdad? En este caso traumatólogo, el médico general, y en caso de que no haya mejoría, pues puede acudir con nosotros. Desde su punto de vista como médico, ¿por qué muchas personas se acostumbran al dolor sin darse cuenta? ¿A qué se debe? A veces en una consulta de medicina general o traumatólogo, el mismo paciente no se da continuidad a la cita, ¿verdad? Okey. Entonces, acude alguna vez a la cita, toma sus medicamentos, normalmente no los tomamos, hasta uno de médico, ¿verdad? No los tomamos de la manera adecuada, aunque nos pongan ahí cada 8 horas, nos tomamos la pastilla cada vez que nos duele, nos acordamos cada vez que nos duele, tomamos la pastillita. Entonces, todo eso afecta en que no haya mejoría adecuada del dolor, ¿verdad? Claro. Y, hay una, pues, limitación en el servicio médico cuando no acudimos, ¿verdad?
y eso hace que el dolor vaya a cronicidad. Y la persona hace su vida diaria con el dolor. Claro, qué bueno que comenta justamente esto del tema de la pastillita. Ahorita, al momento de arrancar con esta edición de podcast, le comentaba acerca de lo que escuchamos la mayor parte del tiempo. Es normal el dolor por la edad, con una pastilla se me quita, después de los 40 es normal que te comience a doler todo, o el mejor me aguanto, que son algunos términos o algunas frases que escuchamos constantemente ya con las personas que aguantan los dolores o que se mantienen con algo normalizado en esto mismo. Doctor, ¿qué tan peligrosos pueden ser estos pensamientos que hay comúnmente en nuestra sociedad sumamente normalizados? Sí, tienden a ser peligrosos porque el hecho de que nos acostumbremos al dolor hace que en determinado tiempo el tratamiento del mismo sea cada vez más difícil. Que retrasemos algún diagnóstico un poco más importante y que hay alteraciones en las actividades físicas, como lo mencionaba el doctor Luis García. Normalizamos no realizar actividades que habitualmente las realizábamos. Se producen ciertas sustancias, como lo decía el doctor García, en el cerebro, que normalmente no se producen. Neurotransmisores tipo serotonina, norepinefrina, que también se presentan, por ejemplo, en situaciones de estrés, que se producen en situaciones de cuando tienes alteraciones psicológicas y demás. Y bueno, pues eso no es lo normal. Entonces, el hecho de que permitas que persista el dolor te va a generar alteraciones, inclusive por el resto de la vida. Que se lo pudiera considerar como una consecuencia de ignorar el dolor durante años. Así es, el dolor que es normal es mientras el cuerpo se alivia de algún problema, de algún golpe, de alguna fractura, de algún esguince. Tiene un tiempo determinado, que en este caso son menos de 3 semanas, con tratamiento adecuado. Después de eso, el dolor deja de ser un síntoma para convertirse propiamente en una enfermedad, que es de la que nosotros nos encargamos. Claro. El dolor crónico como tal, ya no como de hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya considera el dolor crónico como una enfermedad y considera también un derecho humano que toda la población en general, todos los seres humanos tengan acceso al tratamiento del dolor. Por supuesto, doctor. Ahorita también platicábamos dentro de nuestras culturas mexicanas, dentro de nuestras raíces, la automedicación, que es un tema bastante común, desde la automedicación y los remedios caseros de la abuela. ¿Qué opina usted de esto, del automedicarse constantemente ante cualquier dolor sin antes acudir a un médico? Los remedios caseros de la abuela pueden beneficiarte de alguna manera, algunos. Te alivian un poco el dolor, ¿verdad? La sobadita pero también te pueden afectar, pueden retardar el diagnóstico del problema que pudieras tener. Siempre y cuando no sean algún invasivos o administración de ciertas sustancias como medicina herbolaria o medicamentos que a veces es fácil conseguir por todos lados. En farmacias, inclusive, pues la verdad es que la automedicación no se recomienda, es peligrosa, ¿verdad? Okay. Conocer que los analgésicos habituales, los que podemos ir y comprar abiertamente en cualquier farmacia, la cantidad que usted quiera, ¿sí? Ha provocado una epidemia, una pandemia de efectos secundarios propios de los medicamentos. Los medicamentos que se le puedan venir a la mente en este momento, tienen efectos secundarios. ¿Cuáles son? De los antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios, el que usted me indique, pueden dañarte
los riñones, el hígado, la coagulación sanguínea, ¿verdad? Entre otras cosas. Y, por ejemplo, más recientemente o cuando son más temerarios los pacientes, la administración de esteroides, que son medicamentos antiinflamatorios potentes, pero que a largo término producen problemas severos, inclusive que pongan en riesgo la vida. Alteraciones como osteoporosis, alteraciones renales, insuficiencia renal. Entonces, definitivamente la automedicación no es una opción. Siempre se debe tener la supervisión de un médico especialista, siempre se debe de especificar en la receta por cuánto tiempo se debe tomar el medicamento y como médicos tenemos la obligación de estar en constante observación de cada paciente. Claro, doctor, ¿ha tenido pacientes que llegan cuando el problema ya está muy avanzado? Sí, la mayoría de mis pacientes. Nosotros no somos médicos de primera intención. Casi nadie viene porque le duele algo. Casi vienen ya después de que han sido de muchos años o mucho tiempo. Y también, que pues ya han pasado por prácticamente todos los especialistas. Justo, ¿verdad? Ajá, entonces eso pues te retarda el diagnóstico. A veces los diagnósticos son tardíos. Ejemplo, el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad que es contrarreloj. Lo ideal es tratarla la primera semana para evitar que te deje un dolor crónico de toda la vida. Claro. Entonces es importante, o sea, ese es por mencionar algo, pero en términos generales debemos acudir con prontitud de alguna manera. Ves que no se te quita el dolor, debes acudir con el médico especialista. Claro, y también el ubicar las señales, ¿no? Conocerlas. ¿Cuál pudiera ser una clara, doctor, de que el dolor ya no es normal? Bueno, el hecho de dejar las actividades diarias cotidianas es una señal muy importante de que hay que acudir con el médico, con cualquier médico, ¿verdad? Y como mencionó el doctor Núñez, aquí hay que hacer hincapié en que muchas veces la gente dice, ¿para qué voy al doctor si me va a dar lo mismo que yo puedo comprar en la farmacia? ¿Verdad? Porque pues podemos comprar, por mencionar algunos, ketorolaco, ibuprofeno, diclofenaco. El paracetamol, que Si también vamos a es la solución a todos farmacia de los la esquina, ahí la problemas. conseguimos. Sí, claro. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes llegan maltratados, no por el medicamento en sí, sino por las dosis que toman, ¿verdad? Entonces, Sí. a veces dice el paciente, bueno, pues el doctor normalmente me lo indica cada 8 horas, pero no, hay tratamientos que son cada 4 horas, cada 12 horas, cada 6 horas por la vida media de la pastilla. Y eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Claro. Entonces, un síntoma importante es si tú dejas de hacer actividades que normalmente hacías, aunque no sean actividades físicas extenuantes, debes acudir con el médico para que te valore del dolor. Ahora, bien, platicábamos acerca de que cuando ya llegan ustedes, pasaron previo con los especialistas en caso de cualquier situación diferente. Y va ligada a la pregunta si lleva ya algunos meses o años de dolor, ¿a dónde debería de acudir primero el paciente como tal? Muchas veces el paciente tiene un médico de cabecera o, por mencionar una especialidad, un traumatólogo de cabecera, ¿verdad? Y no está de más que acuda con su médico a una revaloración, ¿verdad? Sin embargo, si es un dolor de más de 3 meses, puede acudir con nosotros. Muchas veces tratamos dolores acompañados de otros especialistas, ¿verdad? Podemos dar tratamientos, agregar tratamientos o mejorar los tratamientos que ya tienen ellos y tienen mucho cambio. Y de ser necesario hacer terapia intervencionista o bloqueos intervencionistas dentro del mismo consultorio sin necesidad de entrar a un quirófano, ¿verdad? Ok, ¿qué ocurre si alguien sigue viviendo con el dolor sin tratarlo, doc? Hay muchos cambios psicológicos, ¿verdad? Además que puede haber disminución de la actividad, como ya se mencionó, dejar de hacer actividades diarias normales que antes se hacían. Y pues también ahí hablamos de una depresión. Un paciente puede
caer en depresión por tener un dolor no tratado. Hay un claro ejemplo de la enfermedad que hemos mencionado, que es el herpes zóster, que le dicen la enfermedad del suicidio, porque puede provocar un dolor tan intenso que el paciente puede llegar a pensar, o ha habido pacientes que han llegado a suicidarse por el mal tratamiento del dolor. Y ese tipo de enfermedades, pues sí, esas no te puedes esperar 3 meses. Tienes que acudir en los primeros 15 a 20 días para un mejor control del dolor. Si no llegan ya, pues no podemos decir maltratados, sino no de la manera adecuada, entonces es más difícil hacer el control del dolor de estos pacientes. Justamente que ahorita comenta este ejemplo, doctor, ¿qué le diría usted a una persona que ya se resignó y piensa que el dolor no tiene solución? Sí, no, actualmente hay muchas formas de tratar el dolor. La más común es por medio de pastillas farmacológicamente. Las pastillas que vamos a comprar a la tienda de la esquina, o las pastillas que el médico general, el reumatólogo, el ginecólogo nos receta. Sin embargo, ahora también hay terapias que son, como lo mencioné anteriormente, de intervención o bloqueo nervioso, que nos ayudan a tratar el dolor de manera más profunda, agregado con su medicamento farmacológico. Entonces, hay muchas soluciones actualmente que nos pueden ayudar para tratar ese tipo de dolores que aparentemente parecen intratables, ¿verdad? Claro, que siempre hay una solución Así es. a disposición, claro, consultando primero a un médico. Y precisamente, doctor Núñez, me encantaría que nos platicara. Sabemos que como tal, esta especialidad no es muy conocida por muchas personas y precisamente el punto primordial de este espacio es concientizar y hacer llegar esta información a quien más lo necesite y en casita. Y me encantaría que nos platicara cómo es la primera cita en consulta con un algiólogo. Desde mi punto de vista es la más importante, porque individualizamos. Todos los pacientes, aunque tengamos la misma edad, seamos hombres, seamos mujeres y demás, todos tenemos diferentes, por ejemplo, diferentes enfermedades que debemos considerar. Entonces, cada paciente, cada tratamiento, cada terapia, pues va a ser individual, debe ser individual. Debemos conocer sus antecedentes, debemos conocer la complexión del paciente, debemos interrogar específicamente cómo es el tipo de dolor que él tiene, dónde se localiza, qué tan intenso, qué actividades interfiere, todo eso con el fin de dar un diagnóstico más certero. Apoyarnos en estudios de laboratorio, que son diversos, imágenes como son tomografía, rayos X, resonancia, ultrasonido. Y para mí, desde el punto de vista, contestando tu pregunta, para mí la primer cita con el especialista en dolor es la más importante. Por supuesto. Además, también una duda personal, ¿el dolor por lo regular siempre se ve en los estudios o a veces no aparecen las placas? ¿O cómo funciona, doctor? No, el dolor, como ya habíamos dicho, como dice la definición, lo principal que debemos conocer es en relación a daño de algún tejido o daño tisular. Entonces lo podemos ver, un moretón, un golpe, inflamación, una fractura, una herida, pero igual puede aparecer de la nada. Así, de repente una neuralgia, sobre todo las neuralgias que te dicen, me duele la cara. Tengo neuralgia del trigémino, me duele la cara. La mayoría de las veces no vas a encontrar. En algunas ocasiones vas a encontrar ahí algún tumor, vas a encontrar, pero la gran mayoría de las veces no observas nada. Entonces, el diagnóstico propiamente va a ser un diagnóstico clínico. Por eso le digo que es la más importante, es la entrevista, el interrogatorio, la interacción que lleve el médico y el paciente de manera profunda para conocer todos los antecedentes y las características propias de cada dolor y de cada paciente. Claro, doctor. Mencionando esto que menciona el doctor Núñez, es importante porque ya tenemos a la mano nosotros, cualquier persona, ir a algún gabinete, ir a algún hospital a tomarnos una radiografía, un ultrasonido o un TAC, hasta una resonancia, porque el paciente lo pide. Okay. Sin embargo, no todo lo vamos a poder ver en imágenes o en el mismo laboratorio.
¿verdad? Okay. Entonces de ahí viene lo que es la primera consulta y la valoración clínica y general del paciente. Wow, esto creo que es bastante importante, más para las personas que no han tenido como tal una primera cita con un algiólogo. Y precisamente me encantaría también preguntarle, doctor, ¿qué es lo que debería de llevar un paciente en su primer consulta con un especialista del dolor? Llevar, pues, como La tal, presencia. la presencia. Ajá. Sin embargo, es importante para nosotros conocer si ha visitado a otros médicos, qué le han solicitado, estudios, Okay. los estudios, todos los medicamentos que ha tomado para contrarrestar ese dolor. Ajá, saber por cuánto tiempo y sobre todo estar presente y poder nosotros observarlo, hacerle como dice el doctor Luis, clínicamente valorarlo. Por eso hay algo de esto. Nuestra especialidad se llama algología y no tanto el espacio físico, nada, pero se llama clínica del dolor. Me dicen, ¿tiene usted una clínica? No, no es que tenga una clínica, no tengo un edificio como tal, sino hacemos clínica. Hacer clínica dentro de la medicina es preguntar, observar, palpar, escuchar, lo que hacen todos los médicos. Eso es hacer clínica enfocada a obtener información para saber el origen de los dolores. Ese es algo bien importante porque nuestra especialidad puede llamarse algología, que casi nadie sabe el término, pero también clínica del dolor. Clínica del dolor nosotros, obviamente una clínica del dolor certificada porque igual que en todas las especialidades se presta a confusiones, ¿verdad? Claro. Entonces es bien importante saber que vas con el especialista y cómo, pues a ver, conociendo todos los antecedentes ahora sí del médico, ver todo el currículum vitae y sus certificaciones. Qué bueno que lo comenta, doctor, porque sí platicábamos justo ahorita tras de cámaras, precisamente de que existen muchos doctores que no continúan con sus actualizaciones constantes dentro del área y eso también es muy importante que usted lo ubique antes de asistir con un médico nuevo más en alguna especialidad para que usted tenga la certeza de que va con un médico altamente calificado dentro de su área. Doctor García, me encantaría que habláramos acerca de las soluciones que pueden haber dentro de este ámbito. ¿Qué opciones existen más allá de las pastillas, que es el más común? Sí, dentro el de este tratamiento ámbito? farmacológico, que ya lo mencionamos, podemos ir a la farmacia de la esquina y comprarnos pues, lo que se nos antoje prácticamente, ¿verdad? Sin embargo, ya en nuestro consultorio podemos hacer, para empezar, un bloqueo nervioso. Antes los bloqueos nerviosos se hacían, pues podemos decir a ciegas, guiándonos con las estructuras anatómicas que nosotros conocemos y estudiamos desde que somos médicos generales. Nos guiamos de esa manera. Sin embargo, ahora tenemos el uso del ultrasonido o el eco y unas agujas que más que agujas son cánulas porque no tienen punta, son romas y eso ayuda a que sean menos molestas. Aún así se pone un poquito de anestesia local y se llega hacia donde ponemos el anestésico local, en este caso, para el bloqueo nervioso, guiado por medio del ultrasonido. Entonces, son técnicas tan seguras que hacemos dentro del consultorio, ¿verdad? Disculpe mi ignorancia, Ujú. doctor. ¿Qué son los bloqueos nerviosos? Los bloqueos nerviosos son inyecciones de anestésico local, en este caso, o algunas veces acompañados de otros medicamentos. Lo más común es esteroides, que se depositan cerca del sitio del dolor, Ok. en donde está inervado por en este caso, bueno, por un nervio, que es el que transmite el dolor hacia el cerebro. Ok, y dentro de los términos también que nos comentaba que es la radiofrecuencia. Bueno, la radiofrecuencia es una técnica un poquito más nueva y avanzada, que también se busca localizar el nervio. Puede ser a nivel de columna, a nivel de rodilla, a nivel de ciática, que es muy común, ¿verdad? Ok. Pero en este caso, la cánula que ponemos no inyectamos un anestésico local, sino que aplicamos un calor terapéutico. En este caso se llama neuromodulación. Ok. Lo que hacemos es que el nervio sirve para muchas funciones. Una de ellas es transmitir el dolor, otra es decirnos que pues levantemos nuestra mano, movamos nuestra cabeza.
esta neuromodulación lo que hace es que disminuye la transmisión del dolor sin afectar los otros parámetros del nervio. Ok. Entonces, a través de esta cánula ponemos una guía, que es otra cánula que va en el interior, como una aguja muy delgada. Son terapias de calor y neuromodelamos lo que es el nervio y disminuimos la transmisión del calor con este método. Ok. ¿Esos tratamientos son dolorosos, doctor? Normalmente no son dolorosos porque ya los hacemos en quirófano. Ya ocupamos de un quirófano, lo sedamos, se aplica medicamento en la vena para que el paciente esté tranquilo, esté relajado. Le ponemos opioides para que tolere lo que es la manipulación. Y de hecho son tratamientos que se hacen sin anestesia general. O sea, no hay que bloquearlos, ni hay que dormirlos, ni intubarlos. Normalmente, de hecho, el paciente está cooperando, está platicando con nosotros, porque es importante hacer pruebas antes de aplicar ese calor. Pruebas para saber que no vamos a hacer una lesión más allá de lo que queremos. Wow, qué importante que nos resalte un poco de cómo son estos procedimientos. Más, reitero, para las personas que no tienen como tal un conocimiento. ¿Son procedimientos completamente seguros, doctor? En medicina o cuando entras a un hospital no hay 100% seguridad. Cualquier medicamento que entre en nuestro cuerpo puede causar una reacción alérgica. Eso lo sabemos a veces hasta en nuestra casa. Si nos tomamos una pastilla, tenemos una posibilidad, aunque sea muy pequeña, de que nos provoque una reacción, un efecto colateral. Pero son muy, muy seguros. Son técnicas muy seguras porque están monitorizados. Nosotros hacemos múltiples pruebas antes de aplicar este tipo de tratamientos. Y nosotros lo hemos hecho en múltiples ocasiones, no hemos tenido inconvenientes, pero sí puede suceder alguna eventualidad. No está descartado, exentos, así es. Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura el alivio en promedio? En el caso de un bloqueo nervioso que se puede hacer en el consultorio, el dolor puede ser desde 6 meses a 1 año hasta toda la vida. Nosotros siempre ofrecemos de primera instancia un bloqueo nervioso porque se puede hacer en consultorio. En cuanto a la economía, es mucho más económico que pasar a quirófano. Y hay pacientes que refieren un completo alivio de por vida. O sea, son pacientes que ya no regresan con nosotros o les preguntamos nosotros a los 3 meses, 6 meses, ¿cómo va? No, doctor, ya se me quitó el dolor. Okay. Otro porcentaje pequeño de estos casos, pues tenemos que hacer otra terapia ya más de intervención para que ese dolor se quite por 2 o 4 años. Okay. En este caso, que es el promedio de una radiofrecuencia, 2 a 4 años que lo quita el dolor. Doctor, ¿qué tan avanzado está México en el tratamiento moderno del dolor comparándolo con otros países? Bueno, pues a su punto de vista. Sí, estamos un poquito atrás. Para empezar, somos muy pocos los algólogos en México. No se completa, creo que ni siquiera médicos generales. Hay suficientes médicos generales para toda la población de México per cápita. Entonces sí, falta mucho. Hay otro índice que también menciona mucho, el índice de uso de opioides. Eso no solamente es para el dolor crónico, sino para el dolor agudo después de una cirugía. Nos menciona, este país usa tantos miligramos por persona de morfina, que es uno de los opioides más comunes. Y México es de los países que menos usa morfina o opioides a nivel per cápita. Entonces, pues estamos muy atrasados y en el caso de tratamientos intervencionistas, pues más, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Monclova solamente en un hospital tienen un sistema de imagen que podemos hacer algunos procedimientos. Y estamos hablando de la región centro, que son casi 500,000 habitantes. Justamente. Entonces, pues sí, estamos un poquito atrasados en eso. Esperemos que esto pueda cambiar con el tiempo, con esto de que hay un cambio bastante importante en muchos ámbitos, desde la tecnología y de oportunidades para pues las personas. Esperemos que esto también pueda seguir cambiando y evolucionando con parte del tiempo. Doctor Núñez, cuéntenos alguno de los casos comunes que atiende dentro de su día a día. Sabemos que existen casos como dolores de espalda, ciática, migraña, dolor postoperatorio, pero ¿qué tipo de historias le han marcado más dentro de su carrera? Pues ahí existen muchísimos, ¿verdad? Podemos hablar toda la tarde de esto, pero me impresiona aquellos que de repente no han pasado por todo mundo
todo mundo, no me refiero solamente a médicos, sino curanderos, hueseros y de todos tipos, que van y obtienen un beneficio, que vuelven a hacer sus actividades laborales, sus actividades familiares. Ejemplo, gente que con ideas suicidas, por ejemplo, por neuralgia del trigémino, por herpes zóster, en los que les ha cambiado radicalmente la vida, ¿verdad? Y que la han recuperado, ¿no? Me imagino, al Sí, 100%. sí. ¿Qué tipo de pacientes suele mejorar más rápido? Los pacientes que se apegan al tratamiento, los que hacen lo que les indica uno, los que cambian su estilo de vida, bajan de peso, tienen una mejor alimentación, evitan ciertos alimentos que son totalmente agresivos y que muchas veces son el origen del dolor. Ese tipo de pacientes que se apegan a lo que el médico, que acuden, por ejemplo, a veces nos apoyamos en medicina física y rehabilitación, a veces nos apoyamos en algunos otros especialistas y que llevan un control estricto de su enfermedad y que hacen lo que les indicamos. Y que acuden de inmediato con un médico Definitivamente. antes de cualquier otra cosa. Sí, así es. Doctor García, para quienes nos escuchan y viven con dolor todos los días, ¿cuál es el cambio que pudieran empezar hoy mismo? Pues, bueno, ya mencionamos cambios de alimentación, cambios de hábito, en lo que se refiere a realizar ejercicio, un poquito más de movilidad. Ya hay estudios nuevos en el que mencionan que un ejercicio de 15 a 20 minutos de moderado a no intenso es más que suficiente para mantener una buena vitalidad cardíaca, ¿verdad? Claro. Entonces, pues una buena opción es acudir al médico, con su médico de confianza, y si es necesario con un médico especialista o subespecialista en este caso. Claro. ¿Qué hábitos pueden empeorar el dolor? Bueno, los excesos, ¿verdad? Ya lo sabemos, excesos en propios medicamentos. Usar medicamentos en exceso pueden empeorar el dolor. Excesos como en alcohol, drogas, una alimentación no balanceada. Ahora con tanto alimento procesado, ya sabemos que pues ahí está el problema, ¿verdad? Claro. Todo ese tipo de cambios nos pueden ayudar a disminuir el dolor. Hay enfermedades como una lumbalgia, una ciática, que el paciente baja de peso, mejora su dinámica corporal, postural, y aún así no tiene cambios en su dolor. Entonces, pues para ese tipo de pacientes hay tratamientos ya establecidos. Especiales. Así es. ¿El estrés realmente influye en el dolor, doctor? Sí influye, porque también hay citoquinas inflamatorias a nivel cerebral que hace que seamos más predisponibles a tener un dolor. ¿Y qué papel juega la alimentación dentro de esto mismo? Sí, como lo mencioné, evitar alimentos procesados, un poquito más de verduras, alimentos hechos en casa o de derivados un poquito más naturales, nos pueden ayudar. Al 100%. Doctor, si pudiera dejarle un mensaje a las personas que viven con dolor en este momento, ¿cuál sería? Primero acudan, es importante acudir oportunamente. Ya vimos que pues cualquier dolor que dure más de 3 semanas, un poco más, que no ha obtenido un adecuado, que mejore, pues acudir al médico y si es necesario, pues acudir con el algólogo. Y segundo, importantísimo, no medicarse. Eso es muy, muy importante. Cambiar el estilo de vida es importante. Y en términos generales eso. Doctor Núñez, doctor García, para mí fue un placer enorme recibirlos y tener esta plática tan amena en esta edición de NRT Podcast. Es un placer completo para NRT México recibir doctores altamente capacitados que nos ayuden a difundir este tipo de información tan importante para todo nuestro público oyente y que, claro, tendrán las puertas abiertas cuando gusten regresar nuevamente. Para mí sería un placer. Agradecer, por supuesto, nuevamente a
al Hospital San Marín de Monclova por apoyar ese tipo de conversaciones que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Y claro que me encantaría compartirles la ubicación a todo nuestro público. Nos encontramos en Prolongación Montessori 201, Colonia Jardines de Montessori en Monclova, Coahuila. Su teléfono 866-157-2314, donde pueden acudir para visitarlos y, por supuesto, tratar cualquier padecimiento que usted tenga. No sé si deseen agregar algo más, doctor. No, agradecer igual aquí en NRT y al Hospital San Marí por habernos invitado. Estamos muy contentos. Es nuestra primera vez aquí, muy nerviosos, pero muy a gusto, la verdad. Que esperemos no sea la última. Sí, con todo gusto. De verdad que siempre es grato este tipo de eventos para difundir nuestras actividades médicas. Agradecemos definitivamente el apoyo que nos ofrecen y pues ponernos a la orden de quien lo requiera, ¿verdad? Nos encontramos ahí en Hospital San Marí. Recuerden, tenemos lo mejor aquí en la región en cuanto a infraestructura y pues bueno, estamos a sus órdenes. Agradecemos muchísimo y por supuesto que los despedimos de este espacio. Y a usted que nos está acompañando, recuerden que hablar de salud también es una forma bastante importante de cuidarnos. Además, también recuerde a usted que nos escucha que vivir con dolor no es normal. Hoy existen muchísimas opciones, especialistas, tratamientos que pueden cambiar su vida. No se resignen y no se acostumbren al dolor. Por mi parte, es todo. Gracias por vernos, por escucharnos y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo episodio. Bye.